Familia, 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 lo que os traigo hoy es de esos videos que no se ven venir, que te pones a mirar algo y de repente, ¡zas!, encajan todas las piezas y te dejan con la boca abierta. Porque sí, el comunicado oficial de Kiko Hernández y Fran Antón, anunciando el fin de la huelga de hambre, ha caído como una bomba. Pero, atención, porque justo ahí, en ese comunicado, está la clave, la grieta por donde se cuela la verdad que corre como la pólvora por Melilla. Porque una cosa es lo que nos venden en redes, lo que se dice en los platós, y otra muy distinta es lo que se comenta en la calle, en las casas, en el círculo más íntimo, en ese entorno que conoce la verdad a pie de calle. Y antes de que se me olvide, si todavía no estáis suscritos a este canal, a Teras de Salseo, que es donde os traemos siempre la verdad al desnudo, os invito a que lo hagáis ahora mismo. Dadle a ese botoncito rojo y activad la campanita para que no os perdáis nada. Y ahora, familia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estáis viendo hoy? Me encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Y también, por favor, dejadme qué opináis de todo este circo que se está montando. De verdad, me interesa muchísimo vuestra perspectiva. Y si pensáis como yo que esto huele a final anunciado, dadle a ese like que nos anima a seguir destapando verdades. El comunicado habla de que la huelga de hambre se da por terminada por motivos de salud y por la preocupación de la familia. Y sí, es ahí donde reside la auténtica bomba, la que cambia por completo el relato. Escuchad bien esto, porque estas palabras del propio Kiko son las que dan el giro. Él mismo dice que la huelga de hambre se acaba, en motivos porque la salud está en juego, estuve ingresando el hospital y estuvo mi madre muy preocupada y mi familia, y eso creo que lo primero es pensar en la familia, aunque todo me parezca injusto. Pero hay que pensar en lo que no es tan bien, no solo en ti. Y luego añade algo todavía más revelador. Bueno, también ayer hubo un arte de trabajo, un arrajador de nuestra, con Fátima que estuvo para en la urgencia porque no me ha merecido. Le peoré una pata del pecho, y bueno, yo creo que ya no tiene mucho sentido. Y está fuera, yo voy a intentar recuperarme, Pues eso, estoy ahora viendo agua, intentando ver líquido y voy a comer poco. ¿Veis la diferencia? La frase, creo que lo primero es pensar en la familia. Y la mención a su madre preocupada, eso no son excusas baratas, eso son las señales de alarma que gritan que algo no va bien, que la presión externa, la del propio entorno de Fran, ha sido insoportable. Porque cuando uno rasca un poco más, cuando uno empieza a indagar un poquito más allá de los comunicados oficiales, empiezan a salir versiones, sí, versiones muy distintas, voces que apuntan a que en Melilla, la tierra de Fran Antón, están hasta las narices de esta historia, sí, hartos. Y son rumores cada vez más insistentes, cada vez más fuertes, de que la relación entre Kiko y Fran, esa que nos han vendido como un cuento de hadas, no atraviesa su mejor momento ni de lejos. ¿Estamos ante un simple parón, una tregua para coger aire, o estamos ante el principio del fin, ante una ruptura que, por el momento, nadie quiere confirmar, pero que flota en el ambiente como un presagio? Por favor, quedaros conmigo porque lo que viene después, lo que se comenta en Melilla, no va a dejar indiferente a nadie. Y aquí es donde el relato que nos han querido vender, ese de la pareja unida contra viento y marea, empieza a resquebrajarse por completo, a romperse en 1000 pedazos. Porque mientras en los comunicados oficiales se habla de apoyo mutuo, de comprensión, de familia preocupada, lo que se comenta, lo que se murmura, lo que se dice abiertamente en Melilla, va por un camino totalmente opuesto. Según se dice, y esto es crucial, la familia de Fran Antón es una familia muy conocida, muy respetada en la ciudad, de esas familias que llevan años, décadas, cuidando su nombre, su reputación, su imagen pública. Son de esas familias que no se prestan a espectáculos, que valoran la discreción, que no viven de la polémica. Y precisamente por eso, por esa reputación intachable, la situación actual, este circo mediático que rodea a Fran y Kiko, habría generado un malestar, pero un malestar enorme, una vergüenza colectiva, digámoslo así. Las palabras que más se repiten cuando se pregunta en los mentideros melillenses son claras, son contundentes, son demoledoras. Están hartos. Hartos del ruido, hartos del espectáculo mediático que les salpica sin pedirlo. Hartos, y esto es lo más gordo, hartos tanto de Kiko Hernández, sí, el personaje televisivo, como del propio Fran Antón, su hijo, su familiar, por haberse metido en esta espiral que no para de crecer, que se hace cada vez más grande y más embarazosa para ellos. Porque es muy fácil hablar desde la distancia, ¿verdad? Es fácil lanzar comunicados. Pero, ¿qué pasa cuando tu propia familia te mira y te dice implícitamente o explícitamente
que no quieren saber nada de esto. Escuchad esta frase, que la dijo el mismísimo Kiko en uno de sus desesperados intentos por justificar la situación. Puedes decirnos, igual que estás en este comunicado. Puedes dar otro comunicado para decirnos cómo te llevas con tu madre y con tus hermanos y con tu familia en Melilla. Puedes decirnos cómo te llevas o queréis vosotros que yo os diga cómo se lleva con la familia. Él mismo se pone en la tesitura de preguntarlo. Decídmelo un pinchat. Llega a decir, un pinchat, como para intentar sonsacar o justificar. ¿Queréis que yo os diga en rigurosas exclusivas? ¿Cómo se lleva Fran Antón con toda su familia, hermanos o hermanos son policías? En todos policías nacionales. ¿Toda la familia queréis? Charimora dice que sí. Sí, Joaquina, sí, Tony Moreno, sí, vale. Pues yo lo voy a decir, está toda la familia peleado con él. Toda la familia está peleado con el Fran Antón. ¡Bum! Ahí está, amigos, ahí está la bomba. No es solo una cuestión de que la familia esté preocupada por la salud de Fran, no. Es que están peleados, están distanciados, están avergonzados. Yo os voy a decir una cosa. Y en el tema de amores es muy difícil acertar porque sabéis que el amor, el corazón, se mueve de otra manera. Yo digo que Fran Antón deja a Kiko, se van a separar seguro, antes. Iba a decir, se van a Santa. No lo voy a decir, antes de verano. Antes de verano, esta pareja se separa. Estas palabras que salieron en su momento de la boca del propio Kiko reflejan una tensión, un conflicto familiar que ahora cobra una dimensión brutal. Los rumores en Melilla son claros y directos. La familia de Fran Antón está completamente escandalizada por la proyección mediática a la que se han visto arrastrados. Me dicen fuentes muy buenas de Melilla, insiste Kiko en sus intervenciones, que la familia de Fran Antón es una gran familia en Melilla, muy respetada desde hace muchos años, pero muy respetada. Y la continuación de esa frase es demoledora. Y ahora dice todo esto, digo el Nande. Están que no salen ni a la calle, le dan vergüenza a pena. Le dan vergüenza a pena. Vergüenza. Esa es la palabra clave, la que define el sentir general en el entorno de Fran. No es solo preocupación, es vergüenza. Y no me extraña, la verdad, verlo todo desde fuera, con ese nivel de exposición tan crudele, es difícil de digerir para una familia que busca la normalidad. Qué pena que esto se acabe, dice Kiko, intentando quizás un último intento de victimismo, de apelar a la lástima, pero la realidad es terca y las fuentes de Melilla hablan claro. La frase, hay familia, y eso creo lo primero. Eso es lo primero. La familia, lo primero, dicha por Fran en el comunicado, cobra ahora un significado completamente distinto, un significado de necesidad, de huida, de priorizar su linaje sobre una relación que, para su familia, se ha convertido en una fuente de oprobio. Las filtraciones y los comentarios que llegan desde Melilla hablan de discusiones familiares cada vez más acaloradas, de distancias que se hacen cada vez más evidentes, de un intento desesperado por parte de la familia de Fran Antón de desvincularse por completo de todo lo que está ocurriendo. Porque, amigos, en Melilla, donde el rumor viaja a la velocidad de la luz y todo se sabe, el daño a la imagen, a la reputación, pesa mucho más que en otros sitios. Un desliz, una polémica, una exposición desmedida puede costar años de trabajo y respeto ganados. A todo esto se suma que la ciudad, la propia Melilla, empieza a mostrar un claro y palpable cansancio con todo este tema. Sí, el tema del local, las huelgas de hambre, esos comunicados contradictorios que van y vienen, que si sí, que si no, que si por salud, que si por presión. Cada nuevo paso que dan, cada nueva declaración. En lugar de generar empatía, en lugar de conseguir apoyo, lo que provoca es más rechazo, más hartazgo. Y cuando tu propio entorno, tu propia gente, tu propia familia empieza a marcar distancia, a decir, hasta aquí hemos llegado, la cosa deja de ser un simple problema mediático, una pataleta de famosos, para convertirse en algo mucho más serio, mucho más profundo, mucho más personal. Y es precisamente en este punto, cuando el agua te llega al cuello y tu propia gente te da la espalda, donde empiezan a circular los rumores más delicados, esos que ya no se quedan solo en lo profesional o en lo puramente mediático, sino que entran de lleno en el terreno más íntimo, en lo personal, en lo económico. Porque según se comenta, y esto sí que es fuerte, los problemas no serían solo de imagen, no serían solo de desgaste mediático, sino que también habría problemas económicos serios, situaciones muy tensas que habrían salido a la luz en los últimos días. Se habla incluso de un embargo de un vehículo, sí, un coche.
por impagos. Y con el Nande, el dichoso local, por lo pronto, parece que han perdido el coche. ¿No sabéis que se ha embargado? Se supone por no pagar, por no afrontar las deudas. Ahora yo no sé cómo se moverán, no sé si van a caballito, si irán pidiendo favores, pero la cosa está que arde. Melilla no es una ciudad grande, y los secretos, créanme, duran muy poco. Y aquí, familia, es donde la cosa se pone verdaderamente peliaguda, donde la alfombra roja que nos quisieron vender se desgarra para mostrar el oscuro y polvoriento suelo de la realidad. Ese detalle del embargo del vehículo, sí, un coche, por impagos, no es una anécdota, es la gota que colma el vaso, un detalle que ha caído como una bomba en el entorno más cercano, especialmente en la familia de Fran Antón, y que, según me cuentan, habría terminado de encender todas las alarmas, todos los ánimos dentro de ese núcleo familiar. Porque una cosa es apoyar a un familiar, ¿verdad? Hacer piña, estar ahí en las buenas y en las malas, pero otra muy distinta, y esto es fundamental, es verse salpicados, manchados, arrastrados por conflictos que, sinceramente, ellos no sienten como propios, que no entienden, y que les generan una vergüenza y un daño reputacional inmenso. Y a todo este cóctel molotov, familia, se suma el run-run, el murmullo cada vez más fuerte, más insistente, sobre la pareja. Voces cercanas, de esas que conocen de primera mano lo que ocurre a puerta cerrada, aseguran que la relación entre Kiko y Fran está tocada, muy tocada, que hay reproches constantes, un desgaste brutal acumulado y, atención a esto, decisiones que Fran habría tomado bajo una presión insostenible, decisiones de las que ahora, poco a poco, estaría empezando a arrepentirse. Algunos, los más osados, los que no se cortan un pelo, incluso se atreven a decir que la separación es solo cuestión de tiempo, que no llegará al verano, que es inminente. Si esto es así, si estas voces cercanas dicen la verdad, y todo apunta a que sí, entonces se explicaría, y de qué manera, el tono del último comunicado. Ese tono más apagado, más defensivo, menos épico, menos grandilocuente que los anteriores. Ya no hay batallas que ganar, solo intentar minimizar daños, intentar salir de esta vorágine como sea. Porque cuando el apoyo falla, cuando la familia se distancia por vergüenza o por hartazgo, y cuando los problemas, los reales, los económicos, los personales, se acumulan sin ton ni son, mantener un relato, una fachada, se vuelve sencillamente imposible. Y es aquí, familia, es justo en este punto de quiebre, donde muchos empiezan a pensar, a susurrar, que lo que estamos viendo no es una estrategia maestra, no es una jugada de ajedrez para ganar más audiencia o más dinero, sino que es sencillamente una despedida encubierta, un adiós disfrazado de comunicado. Y aquí es donde muchos, ya sin tapujos, empiezan a hablar directamente de karma, pero sin rodeos, de justicia divina, de que la vida pone a cada uno en su sitio. ¿Por qué es imposible, os pregunto yo, entender lo que está pasando ahora mismo, este desmoronamiento, sin mirar atrás? Sin recordar, sin poner en perspectiva quién ha sido Kiko Hernández durante tantos años en televisión. Un personaje, sí, pero un personaje que construyó su carrera, su fama, su sustento, a base de humillar a otros, de mentir descaradamente, de reírse sin piedad del dolor ajeno, de cruzar líneas rojas que, honestamente, nunca debieron cruzarse, nunca. En Sálvame, en ese programa que se convirtió en un espejo oscuro de nuestra sociedad, vimos de todo. Burlas constantes, ataques personales despiadados, familias destrozadas en directo y un desprecio absoluto, pero absoluto, por las consecuencias de sus actos. Llegó a inventarse un cáncer de páncreas. Sí, un cáncer, algo que marcó un antes y un después para muchísima gente, porque ahí ya no había espectáculo, ahí había una mentira gravísima, una manipulación cruel que nunca terminó de pagar como debía, que nunca rindió cuentas de verdad. Y ahora, el giro es brutal, es casi poético en su crueldad. El mismo que se reía de los demás, el que se regodeaba en el sufrimiento ajeno, hoy aparece en pantalla, sí, pero aparece desacreditado, aparece como un alma en pena, protagonizando una situación que, seamos sinceros, roza el esperpento, la tragicomedia más amarga. Profesionalmente, está en uno de sus peores momentos, sin el respaldo de antes, con un programa que hace aguas, sí, que se hunde día a día, y con una imagen pública totalmente deteriorada, hasta los cimientos. Muchos, y me incluyo, vemos en todo esto una especie de ajuste de cuentas de la vida, de ese karma que a veces tarda pero no olvida. El que se burló del dolor ajeno, el que se aprovechó de las miserias de otros para brillar, ahora tiene que enfrentarse al suyo propio,
a su propio dolor, a su propia humillación. Y lo más duro, lo más triste de todo esto, es que en esta caída, en este precipicio, no solo cae él, no, sino que arrastra, sin miramientos, a quien tiene al lado, a quien haya estado a su sombra, a Fran, dejando a su paso un reguero de conflictos personales, de heridas abiertas, de problemas familiares que ya parecen sencillamente imposibles de ocultar, imposibles de sanar. Os leo decir, veo vuestros comentarios, y sé que muchos estáis pensando lo mismo que yo. ¿Hasta cuándo? Para agradecer a todo el mundo todo el apoyo, a toda mi familia, a toda mi prima, a todos mis amigos que han estado aquí, a toda la gente que se te ha acabado aquí, ayudándome, pidiendo a mi vida, ayudarme, de verdad, insisto, súper rujoso. Esa es la retórica que él usa, esa es la manera en la que él intenta volver a conectar, a agradecer, a pedir clemencia, por así decirlo. De ese melé y que todo el mundo que se ha acabado, es una solidaridad increíble. Y que nada, aquí quiero mandarle un puesto a todo el mundo que estaba aquí, apoyándome, que nunca me sentí, creo que han querido nunca. Y luego se justifica, o intenta justificar la retirada, el cese de la huelga. Y bueno, ya todo el mundo que fue era toda la gente que me ha criado, o intentando deslíquido y voy a comer poco a poco. Una justificación que, como vemos, está más centrada en el yo que en un nosotros sólido. Y con todo esto sobre la mesa, familia, con todos estos cabos sueltos, con todas estas filtraciones, con esta tensión insostenible, la pregunta ya no es si esto tiene vuelta atrás, si hay una posibilidad remota de salvar la situación, sino cuándo se va a confirmar lo que muchos ya dan por hecho, lo que está escrito en el aire. El último comunicado, lejos de calmar las aguas, lejos de traer un soplo de esperanza, ha servido, paradójicamente, para reforzar esa sensación de final de etapa, de clausura. Ni apoyo masivo, ni respaldo real, ni esa épica que se intentó construir al principio, con frases grandilocuentes y promesas de lucha. Lo que se percibe ahora es desgaste, es soledad, es un entorno cada vez más reducido, más aislado. En Melilla, el mensaje es claro, es unánime. Quieren pasar página, sí, pasar página cuanto antes y dejar atrás este capítulo, este circo, esta vergüenza. Y en lo personal, las señales son más que evidentes, son contundentes. Cuando la familia se aparta, cuando los problemas económicos aprietan hasta asfixiar, y cuando la figura pública que te acompaña, que te ha impulsado, que te ha acompañado en este viaje, está completamente quemada, desacreditada, sin credibilidad, mantener una relación, por mucho amor que existiera en su momento, se convierte en una carga demasiado pesada, insostenible. Por eso, familia, cada vez más voces, voces autorizadas, voces cercanas, aseguran que Fran Antón terminará tomando distancia definitiva, no por falta de sentimientos, que eso solo ellos lo saben, sino por pura supervivencia personal, por instinto de conservación, para salvarse a sí mismo y para salvar, en la medida de lo posible, lo que quede de su familia. Kiko Hernández, por su parte, parece haber llegado, sí, al punto más bajo de su trayectoria televisiva, sin el poder mediático de antaño, ese que le permitía hacer y deshacer, y con una credibilidad bajo mínimos históricos. Aquí, en esta historia, no hay vencedores, familia, solo hay un relato que se apaga, una historia que se desvanece entre comunicados contradictorios, silencios incómodos y un futuro incierto y sombrío. Decidme vosotros, familia, ¿estamos ante el final anunciado de esta pareja, ante un epílogo inevitable, o todavía queda un último giro de guión, una última sorpresa que nos tenga reservada la vida? Os leo en comentarios, como siempre, porque vuestra opinión, vuestro sentir, es lo que nos mueve a seguir desentrañando estas conversaciones.